¿Qué pasa, Crux? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy vamos a ver qué es un Lightbox, para qué y en qué partes de una web se utiliza un Lightbox y sobre todo cómo crear un Lightbox desde cero, con HTML, CSS y todo en responsive. Antes de nada deciros que voy a utilizar una pequeña presentación que vais a tener en la parte de la descripción como descarga de PDF, donde no solo voy a contar cómo va a funcionar un Lightbox, no solo esta parte de aquí, sino también el resto de módulos que hemos ido viendo a lo largo, en este caso, del canal de YouTube. Y además iré actualizándolo poco a poco con nuevos vídeos y con nuevos módulos. Por lo tanto, si quieres tener esta presentación te la puedes descargar abajo en la descripción. Dicho lo cual, vamos a darle. Antes de nada, ¿qué es un Lightbox? Bueno, pues cuando hablamos de un Lightbox técnicamente es un módulo que se añade a una web, que habitualmente es añadido dentro de una página web, y suele utilizarse para mostrar más detalle de algún tipo de producto o de algún tipo de servicio. También tenemos que el uso más cotidiano dentro de un Lightbox suelen ser imágenes. Pero vamos a seguir, y es que, ¿qué sería el efecto Lightbox? Y es aquí un poco donde entra esto último que he comentado. Cuando estamos hablando del efecto de Lightbox, estamos hablando de que tenemos una imagen más pequeña que después se convierte en una imagen mucho más grande. Y no tiene por qué ser literalmente clic, sino que puede ser, habitualmente casi siempre es clic, pero puede ser cualquier otro tipo de efecto, como podría ser, por ejemplo, mouse over o podría ser mouse out o ahora veremos un ejemplo. Así que, además de todo esto, también tenemos el qué es el Lightbox jQuery, que suele ser una pregunta bastante habitual. Básicamente, un Lightbox jQuery no deja de ser un Lightbox, solo que en vez de utilizar JavaScript nativo, se ha utilizado la librería de jQuery, una librería pensada y creada que cada vez está en menos desuso, pero se sigue utilizando mucho en empresas y demandando mucho en empresas, y es una librería para hacer JavaScript de una manera más fácil. Por lo tanto, sabiendo todo esto, el efecto de Lightbox, ¿vale? De Lightbox jQuery no deja de ser un Lightbox normal y corriente, solo que con el JavaScript cambiado. En vez de utilizar, en este caso, JavaScript nativo, se utiliza la librería jQuery. Por cierto, dale a like y suscríbete ahora. Vamos a meternos en la teoría de un Lightbox, de cómo funciona un Lightbox. Antes de ponernos a programar, vamos a comprender cuál es el funcionamiento, cómo va a tirar o cuáles son los puntos clave dentro de un Lightbox. Vamos a hablar de una galería de imágenes con un Lightbox, pues vamos a tener una primera etiqueta con un montón de imágenes dentro. Esto va a ser la base. Después, lo que vamos a hacer es crear aparte un div, el cual sí que llamaremos Lightbox, que dentro contendrá la misma imagen pero más grande. También va a tener un pequeño botón cerrar que nos va a permitir cerrar el Lightbox. Y el funcionamiento es bastante fácil porque técnicamente lo único que deberíamos de hacer sería, por un primer lado, cuando hacemos un clic en una imagen, es decir, cuando hacemos un clic en una de las imágenes pequeñas, entonces aparece el div Lightbox. Y claro, dentro de este div Lightbox tendremos la imagen, el botón cerrar, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando nosotros hagamos el clic, la imagen que está dentro de este div Lightbox, esa imagen en grande, básicamente lo que nos va a permitir es ver la imagen en grande. Hay un extra, y es que por supuesto vamos a tener un botón de cerrar. Esto será la segunda parte de hacer el Lightbox. ¿Qué significa esto? Esto significa que cuando nosotros ya tengamos nuestro div Lightbox abierto, al hacer un clic en el botón cerrar, le vamos a quitar y añadir la clase a Lightbox, es decir, vamos a cerrar y vamos a ocultar todo este div Lightbox que acabamos de crear. Por lo tanto, en resumen, un Lightbox no deja de ser un conjunto de imágenes que cuando se hace un clic se hace más grande. Aunque, como hemos visto antes, sin más dilatación, vamos a darle. Y vamos a por el código. Por cierto, dale a like y suscríbete ahora. Algo muy importante que debemos de tener en cuenta es que voy a utilizar Sass CSS, pero no lo voy a utilizar de una manera muy pro, simplemente voy a utilizar un Sass muy sencillo que tú también puedes utilizar si no conoces mucho Sass. Así que no te preocupes porque voy a hacerlo con una maquetación súper fácil. Vamos a ir primero con la parte del HTML. Algo importante, y lo voy a colocar un poquito abajo, algo importante que debemos de tener en cuenta es que primero vamos a crear una pequeña galería de imágenes. Y habitualmente una galería de imágenes lo podemos hacer con divs, lo podemos hacer, pero vamos a hacerlo en este caso con ULs. Así que vamos a generar unas etiquetas ULs, vamos a poner unas etiquetas A, ahora veremos el porqué, y es por si JavaScript falla. Y después aparte vamos a poner unos pequeños href, unos title que van a servir imagen $,
y dentro de estas etiquetas A vamos a meter las imágenes, los cuales le vamos a meter unos src, que ahora mismo me da igual cuáles sean, y después vamos a meterle imagen dólar también. Esto, por cierto, es el plugin Emmet. Esto que estoy escribiendo es el plugin Emmet, que por cierto tengo varios vídeos hablando sobre este plugin en el canal, así que si quieres verlo, simplemente te lo dejo abajo en la descripción para que puedas ver cómo maquetar mucho más rápido. Pero vamos a tener, en este caso, por ejemplo, 3 LIs, cada uno con su respectiva imagen, y aquí tendríamos ya el HTML. Vamos a añadir cada una de las imágenes, de momento, y para eso vamos a utilizar... Aquí está, vale. Y para eso vamos a utilizar... Dentro de Assets ya me he preparado una serie de imágenes, la 1, la 2 y la 3, son 3 imágenes libres, así que aquí tendríamos las 3 imágenes y vamos a darle un poquito ese estilo de rejilla, ¿vale? Ese estilo de galería. Por lo tanto, ya tenemos el HTML de esta galería. También vamos a añadir el HTML del div Lightbox. Para ello voy a definir un segundito el div Lightbox. También vamos a definir que dentro de este div Lightbox va a existir por un lado un botón, que va a ser el botón de cerrar, donde le vamos a poner, en este caso, el texto de cerrar. Y también vamos a añadir una imagen que va a ser la imagen grande, vamos a llamarla grande directamente. Así que ya tendríamos, en este caso, un HTML muy sencillo, muy simple, el cual nos va a permitir simplemente tener una estructura muy básica. Bien, vamos a empezar a definir a nivel de CSS, en este caso el UL y el EI, es decir, esa galería de imágenes de Lightbox. Así que para ello vamos a comenzar con los selectores, y un truco que te recomiendo con el tema de los selectores es que intenta siempre que los selectores sean lo más sencillos y simples posibles. Para ello, lo que voy a hacer es quitar selectores de contexto, que si no sabes lo que es un selector de contexto, lo cuento también en el canal. Ahora simplemente vamos a añadirle primero un ancho, les vamos a dar un background para poder verlo, por ejemplo un light gray, así veremos el UL un poquito más adelante. Vamos a darle un display grid para que todo esto se vea correctamente, un display grid, un grid template columns, de tal manera que le decimos repíteme 4 veces o 3 veces, ya que tenemos 3 imágenes, una fracción, y de esta manera, plap, se nos colocan las 3. Vamos a añadirle un pequeño espacio, un pequeño gap, para que de esta manera todas las imágenes se separen un poquito. Y bueno, ya tendríamos más o menos esto montado. Sí que es verdad que si nos fijamos, vamos a darle un pequeño background color, uno de los pequeños problemas que tenemos, ¿de acuerdo? Y esto, para que lo veáis, es súper importante. Fijaros cómo las dos imágenes, tanto la primera como la tercera, pues no llegan al fondo, ¿no? Es como que todo está muy descompensado. Esto es algo que deberíamos de corregir o que deberíamos de colocar, y deberíamos de corregir directamente con Adobe Photoshop, es decir, deberíamos de recortar para que todas las imágenes tengan el mismo tamaño. Esto es un trabajo que hay que hacer antes siempre sí o sí. Y además suele ser un fallo bastante habitual cuando hacemos sistemas de galerías de imágenes. Pero en el caso de que no sepas Photoshop o no te apetezca recortar o simplemente quieras practicar rápido, lo que vamos a hacer es añadirle a las imágenes una pequeña altura. Vamos a intentar siempre evitar las alturas en lo máximo posible. Pero bueno, si a una imagen, a todas las imágenes le ponemos la misma altura, no vamos a tener en principio mayor problema. Vamos a reducirlo un poquito para dejarlo así. Bien, en principio ya tenemos, o ya deberíamos de tener, nuestra plantilla. Voy a añadirle un pequeño padding, en este caso de un EM, para que también todo sobresalga un poquito. Y para poder aplicar un poco el estilo, en este caso de neomorfismo que he ido aplicando en el resto, y este mixing de SAS lo explicaré en un vídeo futuro, así que suscríbete y dale like, por cierto. Pues vamos a meter un pequeño mixing que me va a permitir, en este caso, le voy a decir que me incluya el mixing de Neo, el cual me va a permitir pues añadirle una serie de detalles. Vamos a dejarlo aquí. Fijaros cómo ya tiene ese sistema, ¿vale? Redondito. Y a las imágenes también le vamos a meter esos border radius y esas sombras para hacer un poco el efecto. Vamos a reducir un segundo las sombras un poquito por aquí. Yo creo que así está perfecto. Vale. Bueno, pues ya tenemos las imágenes, esa galería de imágenes pequeñitas. Si queréis hacer efectos es bastante fácil utilizar el transition y el over en CSS.
Por ejemplo, a las imágenes les voy a aplicar un pequeño transition. Les voy a decir que por defecto tengan un transform y que tengan una escala un poco más grande de lo habitual, por ejemplo un 1,4, para que de esa manera sean más grandes. Si las imágenes lo que hacen es sobresalirse de los LIs, añadimos Overflow Hidden para ocultar todo eso que sobresale. Por cierto, el Neo se lo vamos a aplicar no a las imágenes, sino a los LIs, para que se mantenga todo el estilo. Y ahora simplemente le decimos, oye mira, cuando a una etiqueta UL a la etiqueta LI le haces over, la imagen que está dentro, su transform scale, va a cambiar a 1. Y acabamos de hacer un pequeño efecto súper suave, pero es un pequeño efectito que nos va a permitir darle un poquito de juego, en este caso, pues a esta pequeña galería. Bien, ya tenemos esta primera parte. La segunda parte, ¿cuál sería? Pues es hacer ese div lightbox, la maquetación de todo el div lightbox. Y para ello vamos a hacer varias cosas, ¿vale? Vamos a hacer primero los selectores, así que simplemente vamos a reducirnos los selectores para organizarnos bien. Muy importante que cuando maquetes intentes organizarte lo mejor posible. Y ahora simplemente le vamos a decir, pues mira, el div lightbox, dentro tiene cerrar y después aparte tienes la clase grande que sería la imagen. Vamos a ir uno por uno. Y la primera cosa que vamos a hacer es que el div lightbox va a tener, esto por cierto es GitHub Copilot, ¿vale? Un position fixed, un top 0, un left 0, un width 100%, una altura 100%, un RGBA y un Z-index, esto es una guarrada, nunca pongáis 999, y un Z-index 2. GitHub Copilot, mientras que lo he ido probando, la verdad es que no está nada mal, pero haré un vídeo cuando ya lo haya manejado bastante, ¿vale? Hasta entonces no tendremos vídeo. Lo tengo desde hace como unas casi poco después de que saliese, pero bueno. Bien, ya tenemos este primer div, que sería el div lightbox. Después tenemos el botón de cerrar, que en este caso le voy a dar también un ancho, le voy a dar también aparte una altura, y le voy a dar también aparte, para que lo veamos, un background color, por ejemplo, orange. De tal manera que ahí tendríamos el div cerrar. Y la imagen en grande le vamos a dar un ancho del 80% con una altura también. Y vamos a darle que tenga una altura de 80 VH. De tal manera que, si le ponemos un poquito de color, deberíamos de verlo sin problema. Ahí estaría. ¿Qué es lo que vamos a hacer también aparte? Aparte de esto, vamos a decirle que la etiqueta Lightbox tenga un poquito de display flex. Y para ello, yo tengo otro mixin, que también explicaré en el vídeo de mixins, que me permite aplicar flex de una manera súper fácil. Básicamente, lo que hago es decirle, lo quiero todo en columna, que sea no wrap, que esté al centro, y técnicamente todo se me debería de alinear sin mayor problema. Vamos a meterle un pequeño margin, simplemente al botón cerrar por la parte inferior para separarlo un poquito. Y ahora lo único que vamos a hacer es añadirle un pequeño neomorfismo. Inclúyeme por aquí el neo, eso es. Tocotó, ya tenemos ese efecto en el propio botón cerrar. Vamos a meterle un poquito más, ¿vale? En este caso vamos a ponerle un poquito más a ese botón cerrar para que se vea como ese botón de neomorfismo. Vamos a reducirle las sombras un poquillo, perfecto. Y ahora a la imagen grande también le vamos a incluir, en este caso, el neo. Así que vamos a decirle que me incluya el neo. Tocotó, tocotó y trocotó. Vale, ya tendríamos la imagen metida dentro. Y bueno, si nosotros aquí le hubiésemos metido una imagen, por ejemplo, la imagen 1, pues se vería de esta manera. Fijaros cómo ya tendríamos el div lightbox ya montado. El truco clave aquí es lo que vamos a hacer ahora. Esto es lo más importante. Fijaros. Por cierto, dale a like y suscríbete ahora. Bien, ahora viene la parte más importante para poder hacer este efecto de lightbox con JavaScript. Y es, vamos a configurarle que el div lightbox, cuando tenga la clase activo, entonces va a tener, por ejemplo, imaginaros, display block o display flex. Y por defecto, lo que va a tener este div lightbox es display none. De tal manera que ya conseguimos, o que lo que vamos a conseguir gracias a esto, es que por defecto no se vea este div lightbox, pero cuando nosotros le añadamos la clase activo, sí que se vea. Y esto es muy importante porque esta forma de hacer efectos es la forma que se utiliza habitualmente en frameworks.
Por lo tanto, vamos a intentar, o intenta, si vas a aprender en este caso efectos de JavaScript, jugar con clases, ya que es una manera súper fácil y súper suave. Y no os preocupéis porque al final del vídeo vamos a hacer efectos bastante chulos para que veáis cómo de una manera tan fácil con clases podemos hacer efectos. Entonces, ahora simplemente ya tenemos que un grid primero de imágenes que sería el UL con etiquetas LX y por otro lado tenemos el div Lightbox, que el div Lightbox contiene una imagen en grande. Ahora, ¿cuál es la ventaja o cuál sería el JavaScript de todo esto? Pues vámonos un poquito al meollo, vámonos a JavaScript y vamos a construir cómo va a funcionar, porque hay que tener en cuenta una serie de cosas. Fijaros, me voy a ir un segundito al JavaScript y aquí, antes de nada, voy a hacer el pseudocódigo, es decir, voy a escribir un poco todo lo que tiene que pasar y después lo voy a escribir con JavaScript nativo. Que por cierto, seguramente haga una versión después con jQuery de cada uno de los módulos. Pero bueno, en principio, JavaScript nativo. Y fíjate porque esto es súper interesante. Cuando vamos a hacer este efecto de Lightbox, tienen que pasar varias cosas. La primera cosa que tiene que ocurrir, ¿de acuerdo? Es que cuando nosotros... Hostia, madre mía, el chino. Cuando hacemos clic en una imagen pequeña, ocurre lo primero que el div Lightbox aparece. ¿Y qué significa que el div Lightbox aparece? Significa, como hemos configurado hace nada en CSS, que le vamos a añadir una clase. Es decir, le vamos a hacer un add class. Y este add class va a ser la palabra activo, que es el nombre que le hemos puesto a la clase. Pero aparte también van a pasar otras cosas. Algo muy interesante que debemos de tener en cuenta es que cuando hacemos un clic se añade la clase activo y Lightbox aparece. Pero ¿y qué pasa con la imagen de dentro? Bien, que para esto lo que vamos a hacer es recoger la imagen, el tamaño de la imagen pequeñita, de la imagen que hay dentro. ¿Y esto qué significa? Que le vamos a decir, oye, y coge de la imagen su atributo o la ruta del src. Esto es lo que vamos a necesitar. Que cuando yo haga clic en una imagen pequeña, coja el atributo src de esta imagen. Y lo que vamos a hacer después es, a la imagen grande, le vamos a colocar el src de la imagen pequeña. Es decir, que cuando haga clic en la imagen pequeña, Lightbox aparece y esa ruta de la imagen pequeña la vamos a meter en la imagen grande. Debemos de tener en cuenta una cosa muy importante y es que todas las imágenes están dentro de etiquetas A. Aquí meteré el meme. Por lo tanto, debemos de cuidarnos de una cosa súper interesante en JavaScript que es el evento. Pero vamos a comenzar por esto, ¿vale? Esta es la funcionalidad básica. Bien, lo primero que vamos a hacer es configurar que tenemos que hacer un clic en todas las imágenes. O mejor dicho, en todas las etiquetas A. Porque si nos fijamos, le he añadido etiquetas A cada imagen. Ahora veremos que es para evitar problemas si JavaScript, por la razón que sea, no carga o tenemos algún problema. Entonces, haremos clic en las etiquetas A, cogeremos la imagen que tiene dentro y después colocaremos el src de esa imagen. Pues vamos a darle. Primero, vamos a seleccionar una constante con los enlaces, que será igual a coger del document y hacer un query selector all dentro del UL a todos los enlaces. La segunda cosa que vamos a hacer es recoger todos estos enlaces y ejecutarles un for each que ejecutará una función de tipo arrow, donde aquí tendremos, por un lado, cada enlace y después su respectiva posición, y en enlaces, posición. Y lo que vamos a hacer es añadirle un listener que va a contener el evento. Y esta E de aquí, este parámetro E, es el importante. Este parámetro E, lo que le vamos a decir es prevent default. ¿Qué significa el prevent default? ¿Y por qué una E? Bien, la E viene de evento. Cuando nosotros ejecutamos un evento, por ejemplo un clic, por ejemplo un mouse over, por ejemplo un mouse out, el ratón va a enviar, en este caso con eventos de ratón, el ratón envía una serie de datos. Por ejemplo, la posición del ratón en ese momento, por ejemplo, también otro tipo de cosas, como podría ser la distancia que hay de la ventana del ratón. Entonces, lo que estamos haciendo con el evento por defecto es desactivarlo. El evento lo estamos previniendo. El evento por defecto, event default,
le hacemos un prevent, lo prevenimos, lo evitamos. Es decir, que cuando haga clic en una etiqueta no pase nada, no me vaya a una URL, simplemente se quede en el sitio. La siguiente cosa que deberíamos de tener en cuenta es que tenemos que seleccionar la imagen que está dentro de este enlace. Así que vamos a seleccionar, en este caso, la imagen pequeña, y la imagen va a ser igual a coger de cada enlace y seleccionar la etiqueta imagen que viene de dentro. Esta frase me parece increíble y es algo de GitHub Copilot que ya hablaré en su vídeo, pero es increíble cómo funciona. Vale, ya tenemos la imagen, ya hemos hecho clic en el enlace. De la imagen lo que vamos a querer es su atributo src, así que voy a añadirle atributo src y vamos a sacarlo por consola. Recordad siempre, intentad siempre sacar todos los datos posibles por consola. De hecho, voy a colocar la consola por aquí y fijaros que cuando hago un clic me aparece la ruta de la imagen pequeña, assets 1, hago clic aquí, assets 2, hago clic aquí, assets 3. Bien, pues ya tenemos esta ruta, por cierto, vamos a renombrarla como ruta, que sería la imagen pequeñita, la ruta de la imagen. Y ahora simplemente vamos a decirle dos cosas. Primero, necesitamos seleccionar el div Lightbox, así que la constante Lightbox va a ser igual a coger del documento y hacer un query selector del punto Lightbox, que sería el div que hemos maquetado antes. Y por otro lado vamos a seleccionar la imagen grande dentro del Lightbox, así que la voy a llamar la constante grande, es igual a coger, y aquí habría dos opciones, ¿vale? Pero voy a hacer la genérica, pues dentro del document vamos a seleccionar el query selector, que solo es un elemento, la imagen en grande. Así que ahora simplemente le decimos al div Lightbox, le añadimos la clase activo y por otro lado, al div grande, en su atributo src le metemos la ruta. Esto es algo increíble y es algo que le llevo recomendando a mis alumnos desde hace muchos años, pero si escribís el pseudocódigo, gracias a GitHub Copilot comprenderá lo que estamos haciendo y lo escribirá de una manera más automática. Fijaros cómo ahora, cuando hacemos un clic, en este caso en un enlace, se me abre este div Lightbox con la imagen en grande. ¿Qué ocurre? Que ahora hago clic en la imagen de las plantas, se me carga la planta. Hago clic en la imagen de la chica, se me carga la chica. Importante, cuando nosotros abrimos ahora una imagen tenemos que cerrarla, así que para ello vamos a configurar el botón cerrar. ¿Y cómo funciona el botón cerrar? Bueno, pues en este caso vamos a decir cuando hacemos clic en y le vamos a decir la clase cerrar, ahora al div Lightbox le vamos a eliminar la clase activo. Dicho esto, vamos a configurarlo. Nos vamos para acá y le decimos, mira, la constante cerrar va a ser igual a coger del document y hacer un query selector del div cerrar, que sería el botón. Por otro lado, a cerrar le vamos a añadir un event listener, el cual al ejecutar un clic nos va a hacer una pequeña función. Ahora realmente un botón no vamos a necesitar evitar el botón por defecto, pero es increíble lo que me ha salido ahí. Entonces no voy a necesitar evitarle el evento por defecto, así que no me va a hacer falta el parámetro e. Pero bueno, podríamos mantenerlo y no pasaría nada. Y ahora lo que le vamos a decir es que al Lightbox le eliminamos la clase activo y a la imagen grande le quitamos el atributo src. Dicho de esta manera, ya tendríamos que al hacer un clic se me abre el div Lightbox en grande con esa imagen y al hacer clic en cerrar ya se me pone en pequeñito, ya se me vuelve a cerrar y tenemos un Lightbox hecho. Por cierto, dale a like y suscríbete ahora. Esta es la base del Lightbox, pero ahora en la siguiente parte del vídeo lo que voy a hacer es, vamos a hacer pequeños efectos súper trabajados, o un poquito más trabajados. Y os voy a dar una serie de truquitos a nivel de optimización. Cuando vayáis a optimizar HTML, recordad siempre haced lo siguiente. La primera cosa sería, a todas las imágenes, añadidle siempre la propiedad loading lazy. Es una propiedad que llevo recomendando años, pero que al parecer ahora cada vez se utiliza más. Lo que va a hacer es que el navegador siempre cargue esta imagen cuando se vaya a ver y no antes, lo que implica mejor rendimiento en la carga de la página web. Y aquí otro loading lazy. Por otro lado,
Siempre, aunque este div Lightbox, la imagen de dentro no tenga nada, no se vaya a ver, colocad siempre una imagen y colocad siempre el texto alternativo. ¿Por qué? Porque de esa manera, cuando Google lo que haga sea indexar la página, ya tenga contenido. Por lo tanto, vamos a mantener siempre, en este caso, los title, los alt, los src siempre completos. Así que, dicho esto, ya tendríamos un poquito más optimizado y nos funcionaría bien. A nivel de CSS quiero hacer un pequeño cambio que me está poniendo muy nervioso, que es el cambio de que el cerrar tenga un cursor pointer y por otro lado, cuando el div cerrar esté en over, increíble lo que hace GitHub Copilot, es de locos, ¿eh? Le vamos a decir que nos incluya en este caso el neo, pero le vamos a decir que me lo incluya el Neo 2, que el Neo 2 es un pequeño efectito, ya te digo, suscríbete para ver lo que se viene porque ese Neo mola mucho, ¿vale? Fijaros que al hacer un clic, ¡pap!, lo que conseguimos ahora es un botón de cerrar que se meta hacia adentro, ¿vale? Y ya tenemos el efecto. El problema que tenemos aquí, como acabo de comentar, es que queremos hacer efectos más chulos, es decir, algo que se trabaje mucho más. Así que para ello vamos a hacer lo siguiente. Mirad, de primeras, lo que vamos a decirle es que en vez de Display None, tenga Opacity 0. Y en vez de Display Flex, tenga Opacity 1. Por otro lado, también vamos a añadirle un Transition al div Lightbox. Y por último, también vamos a añadirle Pointer Events Known. Y cuando tenga la clase activo, Pointer Events Auto. ¿Qué hace la propiedad Pointer Events Known? Lo que hace es desactivar cualquier evento de ratón. Es decir, que el Lightbox va a estar oculto, pero no le va a afectar nada del ratón, no le va a afectar ni siquiera un over, no le va a afectar un clic, y cuando le añadamos la clase activo, entonces sí que le diremos Pointer Events Auto. Es decir, que lo que vamos a decirle es vuelve otra vez a que el usuario pueda hacer clic. Fijaros que de esta manera hago un clic, se abre, hago un clic, se cierra, hago un clic, se abre, hago un clic, se cierra. Hay un pequeño detalle que vemos, que es por GitHub Copilot, que es que al cerrar, por ejemplo, me desaparece muy rápido la imagen. ¡Pap! Bueno, pues es un microsegundo. Bueno, lo que vamos a decirle un segundito en JavaScript es que no limpie el atributo src, que simplemente quite la clase. Y de esa manera tendremos un efecto que funcionará perfectamente y sin ningún tipo de problema. Muy importante a tener en cuenta aquí, y es que si en vez de haberle trabajado por ejemplo, el opacity, le hubiésemos puesto un transform, imaginaros, translate, vamos a decirle en el eje X, y que se mueva del 100% al 0, el efecto es completamente diferente. Ahora el Lightbox, aparece por un lateral. Si le hubiésemos dicho, en vez de 100 positivo, 100 negativo, al hacer un clic ahora me aparecería desde el otro lado. Incluso también podríamos haberle dicho, además del translate, que podríamos decirle que vaya de una escala 0 a una escala 1. Y lo que hubiésemos conseguido aquí sería un efecto de aparecer y desaparecer. Si queremos hacer un efecto chulo, que es el que a mí me tiende a gustar, es poner siempre un poquito más de escala para que el efecto sea que parece que se hace más pequeño y más grande unido con la opacidad. Así que aquí tenemos un Lightbox sin ningún tipo de problemas que funciona en todos los navegadores con el mínimo JavaScript posible, ya que la gran mayoría de efectos los hace CSS gracias al Transition. Y además de todo eso, hemos estado viendo también un poquito GitHub Copilot, cómo funciona, cuál es la ventaja de escribir pseudocódigo, que por cierto, si queréis que hable del pseudocódigo, comentádmelo abajo en la caja de comentarios y haré un vídeo correspondiente con respecto a eso, y además se vendrán cositas sobre el pseudocódigo, también es verdad. Y ya tendríamos un poco este código ya montado. En el caso de que quisiéramos que fuese responsive, que también es algo muy interesante, lo que le vamos a decir aquí es lo siguiente. En vez de utilizar grid template columns repeat, le vamos a decir que tenga un auto fit, es decir, que las columnas lo que van a hacer es no me sale el nombre. Van a hacer autofit. Lo que van a hacer las columnas es adaptarse y le vamos a dar un ancho mínimo y un ancho máximo. El ancho mínimo, en este caso, le vamos a decir que sean, por ejemplo, 10 cm y el ancho máximo, por ejemplo, le vamos a decir que sea una fracción.
Lo que conseguimos con esto es que cuando no quepan, las imágenes van a ir bajándose. Y cuando quepan, pues entonces se irán adaptando, ¿vale? Es un efecto súper fácil. Y gracias a esto podemos ahorrarnos mucho trabajo en grid y el responsive. Así que, con todo esto, simplemente decirte que justo por aquí te va a aparecer un vídeo que seguramente te interese y también si haces clic en mi cara te suscribas a mi canal. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo donde veremos cómo hacer un slider con HTML, CSS y JavaScript, por supuesto en responsive. Un saludo y hasta la próxima. Chao, Brook.